El decreto 494 que expide el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior eliminó el requisito del examen que tomaba la CENESID y en su artículo 19 dispone lo siguiente: las instituciones de educación superior en ejercicio de su autonomía administrativa y financiera serán las encargadas de realizar el proceso de admisión para los cupos que se encuentren disponibles en atención a la oferta académica de cada institución. La pregunta es, ¿con esto se soluciona el problema del acceso a la educación superior? Lo vamos a conversar con la doctora Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL. Buenos días, Cecilia, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto estar aquí. ¿El problema del acceso de los jóvenes a la educación superior radica en el examen o en la capacidad de las universidades que tienen una oferta menor a la demanda que se registra anualmente? Bueno, es un problema complejo, ¿no? No es solamente hablar sobre la cantidad de cupos o sobre la capacidad. Hay que tratar los temas de fondo. Uno de los temas de fondo es, le ponen un peso al sistema de educación superior cuando hay que lanzar la mirada hacia la educación básica y de bachillerato. Los estudiantes, cuando llegan a la universidad, el perfil de egreso dista mucho de lo que se necesita para ingresar a la universidad. Y ahí vienen los problemas. Ahí viene el problema del nivelatorio, el proceso de admisión. Cuando dice dista mucho, ¿a qué se refiere específicamente? Que los estudiantes, cuando llegan a la universidad, y las universidades como la ESPOL, que hemos tenido sistemas de admisiones desde los años 60, nos damos cuenta de las deficiencias en conocimientos que tienen los estudiantes. Y ahí radica tal vez la deserción de los estudiantes, ahí radica la falta de eficiencia en los sistemas de nivelación y admisión. Por lo tanto, eliminar el examen de CENESID, ¿qué resuelve? Bueno, para nosotros es un paso acertado en la dirección correcta, pero es un primer paso, no soluciona todo. Estamos hablando de la autonomía académica, que es necesaria en las instituciones. ¿Y qué tanto la reclaman, no? Piden autonomía y le dicen, ok, señores, de manera autónoma ustedes decidan, en función de los cupos que tienen, cómo van a hacer el ingreso los estudiantes, y ponen el grito ahora en el cielo y dicen, no, eso no me corresponde, ¿cómo va a creer? ¿Por qué me dan este problema? Así es, y nosotros como ESPOL, yo me siento muy orgullosa porque nosotros nunca dejamos de tener nuestro proceso de admisión, inclusive cuando la ley nos quitó la exclusividad del mismo, y eso nos ha permitido tres cosas, Lenny. Primero, tener tasas de deserción muy bajas. La ESPOL tiene el 6% de deserción después del primer año. Segundo, mejorar la reprobación de los estudiantes una vez que ingresan a la universidad. Y eso radica en un ahorro económico para ellos, porque si el estudiante pierde una materia, tiene que pagarla. Y tercero, que es lo más importante, la eficiencia terminal. No solamente tenemos que preocuparnos de cuántos estudiantes ingresan, sino cuánto tiempo permanecen en el sistema y qué hacen a la salida. ¿Están trabajando? ¿Tienen empleo? Y yo creo que esas tres cosas son importantes y nos ha permitido poner el ojo en algo que es importante también, la eficiencia en el uso del recurso público, porque recordemos que las universidades públicas tenemos el financiamiento a través de los impuestos de todos los ecuatorianos. El problema es que esas cifras que exhibe la ESPOL no son las cifras del resto de la universidad ecuatoriana, y el problema también es lo que usted señalaba al final, la eficiencia en el uso de recursos. Ahora las universidades dicen, necesitamos más plata para poder manejar los exámenes de ingreso de los estudiantes. ¿Esto es cierto? Ustedes, desde su experiencia y que llevan tanto tiempo con estos exámenes de nivelación, ¿es verdad que se necesita una ingente cantidad de recursos para poder manejar un sistema? Ciertamente, el aumentar cupos supone una mayor inversión y por eso reclamamos los recursos. Pero no lo es todo, Lenin. Tenemos que trabajar también en el fondo del problema. ¿Cuál es el fondo del problema? ¿Cómo llegan los estudiantes a la universidad? Hay que mirar la calidad de la educación básica y de bachillerato y ahí trabajar con ellos. Hay que revisar con ellos la vocación. No todos los estudiantes deberían ir por ejemplo, a medicina o a ingeniería. ¿Qué pasa si nosotros abrimos las puertas en más cupos de ingeniería? ¿En qué van a trabajar esos chicos? Entonces tenemos que trabajar en la integralidad del sistema y sobre todo darles oportunidades donde sí hay trabajo, en los sectores productivos y sociales que apoyan al desarrollo de este país. ¿Concuerda entonces usted con aquellas voces que señalan que pruebas masivas estandarizadas de ingreso a la educación superior no son sino un mecanismo que reproduce desigualdad?
Yo creo que la universidad, en su autonomía académica, debería decidir cómo ingresan sus estudiantes. Ciertamente no es lo mismo ingresar a ingeniería que ingresar a medicina. Y para nosotros, en la SPOL, nosotros nos hemos preocupado de algunas cosas. No solamente el conocimiento, pero también la aptitud, Lenin. Si nosotros nos preocupamos solo del conocimiento, entonces ingresan los estudiantes que tienen mejor conocimiento. Y eso generalmente tiene que ver con los estudiantes que vienen de las escuelas y colegios que tienen una mejor posición. Entonces tenemos que trabajar en algunas cosas. Políticas de acción afirmativa, que es algo que aprendimos también durante los últimos 15 años. Son importantes. Y que el decreto lo señala, que tiene que ser contemplado y que tiene que ser puesto en un primer orden a la hora del ingreso de estudiantes por parte de cada universidad. Entre el 2010 y el 2017, la tasa bruta de matrícula en las universidades cayó del 42% al 31%, y la tasa neta del 28.7% al 22.5%. ¿Es esta, Cecilia, le pregunto, la evidencia de que el modelo de los exámenes de aptitudes no garantizaron el acceso a la educación superior? Yo creo que es uno de los factores, pero sobre todo hay que verlo desde la posición, será política, de los estados, de los gobiernos, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que está pasando con el Ecuador? El Ecuador está creciendo en población y eso hace que incremente la demanda hacia la educación superior y no hemos sido capaces de incrementar esa demanda. O sea, hay que pensar en un sistema que incremente desde lo público y también desde lo privado esta cobertura que significan esos números que acabas de decir. Y no solamente en la universidad. Yo creo que esto es importantísimo porque nosotros tenemos que trabajar en carreras que le dé al ciudadano una posibilidad de generar valor para él y para su familia. Carreras técnicas superiores, carreras técnicas tecnológicos, que vayan orientados hacia las necesidades de los sectores productivos y sociales. Y eso no lo podemos hacer solo en las universidades. Tenemos que trabajarlo con los sectores productivos y con la política pública de los gobiernos locales y generales. Y desde hace años, Cecilia, se habla de la necesidad de crear institutos técnicos en distintas provincias del país, donde la oferta educativa se adecue a sus potencialidades, a su realidad productiva. Y suena lógico, claro, por eso lo ofrecía Correa, lo ofrecía Moreno y también lo ofreció Guillermo Lasso, pero esa solución a la intención de seguir formando jóvenes, ¿por qué no se desarrolla? Si está todo tan claro, si es todo tan obvio. Las voluntades están. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que nosotros hemos estado trabajando un año con la organización, con DP World, con NIRSA y con todos los que están en Posora. Han expresado la necesidad de que la SPOL esté con ellos. Y nosotros les hemos dicho, nosotros los acompañamos, pero tenemos que ayudar al desarrollo educativo de la región. ¿Qué necesitan? Y hoy, después de este tiempo, hemos desarrollado mallas en conjunto de carreras técnicas tecnológicas con una visión dual. ¿Qué quiere decir dual? El 30% con nosotros, aprovechando la tecnología en el lugar de donde vienen, y el 70% en las empresas. Entonces, ¿qué requerimos? Que las empresas abran sus puertas, nos den espacios de desarrollo y de aprendizaje para los chicos, porque además ahí hay una ventaja. En el momento que tú tienes 10 personas trabajando, educándose en tu empresa, tú puedes de ellas escoger las mejores para ti y ayudar al desarrollo de la provincia, así que tengan que esos estudiantes salir de los lugares hacia las ciudades y después no regresar, Lenin. ¿Por qué estos casos, por qué estos ejemplos como el que acaba de exponer son excepcionales y no la norma? ¿Falta gestión también en la universidad ecuatoriana? Yo creo que las universidades nos hemos abocado hacia esta problemática. Muchas estamos desarrollando carreras técnicas tecnológicas. De hecho, si ves las últimas carreras aprobadas en el Consejo de Educación Superior, van hacia ese lado. Yo creo que falta también política pública. Los empresarios, las empresas quieren hacerlo, pero también necesitan incentivos de parte del gobierno para que esto se dé. En otros países, ¿qué es lo que ocurre cuando una empresa beca a un estudiante? Cuando una empresa pone dinero para investigación. Tienen desde la política pública incentivos para hacerlo. Lenin, en este país no tenemos incentivos y yo creo que ahí hay que trabajar. Los temores de que regresen las filas largas, el padrinazgo, la discrecionalidad o la venta de cupos, ¿tienen algún sustento? Yo creo que no. Yo creo que nuestro sistema de educación superior ha avanzado, Lenin. Si algo nos dejó la pandemia es darnos cuenta que a través de la tecnología podemos salir adelante. La universidad pública avanzó y yo creo que estamos en capacidad de ofrecer mejores servicios. El problema es que estos temores provienen desde la misma universidad pública. Entonces, uno no entiende cómo es que tienen miedo desde la universidad de que ocurran cosas que pasaban hace 30 años, dejando en evidencia que no ha habido progreso. Yo creo que la universidad tiene la capacidad y está
estamos además para apoyarnos entre todos. Somos diversos, somos de diferentes regiones, tenemos diferentes vocaciones, pero ciertamente trabajamos por la educación y yo creo que entre todos vamos a salir adelante. Sin embargo, una cosa sí debe quedar clara: la eliminación del examen no garantiza que vaya a haber más estudiantes, más jóvenes dentro de las universidades. No garantiza, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo inmenso. El sistema de educación superior en los últimos años ha incrementado grandemente los cupos, sin que se incrementen los presupuestos, Lenin. Tenemos que seguir trabajando, pero también necesitamos la voluntad de este gobierno para que nos dé mayores recursos. Y eso es lo que esperamos para los siguientes años. Cuando dicen mayores recursos, siempre hay que tener en cuenta que se necesita también apuntalar la educación básica, porque usted lo ha señalado a lo largo de esta entrevista, es allí donde radica el problema. Correcto. Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Una pausa y regresamos. Puedes estar informado desde